Chilaquiles rojos flojos. Los chilaquiles que preparo para un desayuno mexicano fácil y delicioso. En México tenemos tantas opciones para desayunar y una de mis recetas favoritas son los chilaquiles, pues además de fáciles y económicos, son deliciosos. Acompáñame a prepararlos. Para empezar voy a poner a hervir los ingredientes. Necesitaremos de 450 a 500 gramos de tomates, que equivale a 4 tomates grandes o 6 pequeños. En México utilizamos tomate guaje, saladet o roma, como lo conozcas, pero si no lo consigues incluso puedes utilizar tomate bola. También añadiré un cuarto de cebolla mediana, un chile fresco, aquí puedes usar el que tú consigas en donde tú vivas. Si estás en México puedes usar chile serrano, jalapeño e incluso habanero. 1 a 2 dientes de ajo. Con estos ingredientes ya puedes hacer una rica salsa. De hecho, cuando no consigo chiles secos preparo la salsa así. Pero si quieres darle más sabor y color a tu salsa y si puedes conseguir chiles secos, agrega de 1 a 2 chiles guajillos desvenados y sin semillas. Como puedes ver en el video, yo usé 2. Ahora, en casa aún tengo chiles chipotles, solo tomé uno. Usaré la mitad e igual lo desvené y le quité las semillas. Si a ti te gusta el picante, usa todo o utiliza cualquier otro chile seco picante que tengas en casa. Por cierto, los ingredientes en gramos, tazas y tips te los dejaré como siempre debajo del título, en la cajita de información. Ok, agregaré suficiente agua a que cubra bien todos los ingredientes. Encenderé mi estufa a temperatura media y dejaré hervir hasta que todo esté suave. Mientras, te comento que en México tenemos diferentes técnicas para hacer nuestras salsas. Puedes o asar los ingredientes o freírlos, pero como estoy haciendo chilaquiles flojos, esta vez decidí hervirlos, pues mientras hierven puedes ir a tomarte un cafecito o hacer alguna otra cosa, no necesitas estar en la estufa. Ok, ya que los ingredientes están suaves, vamos a licuarlos. Agregaré los tomates y al chile le puedes quitar las semillas y desvenarlo para que no pique tanto, pero si te gusta que pique, solo quita la parte de arriba, el pedúnculo. Agrego los chiles hidratados, cebolla, ajo y también voy a añadir en este momento una cucharadita de caldo de verduras en polvo. Puedes usar también caldo de pollo en polvo. Ahora voy a añadir una pizca de pimienta negra molida. Y para licuar muy bien los ingredientes voy a agregar un poco de agua. En su lugar puedes usar caldo de pollo y en ese caso no agregues la cucharadita de caldo de verduras en polvo. Licuamos muy bien por 1 a 2 minutos. Posteriormente voy a añadir un poco de aceite a un sartén o también puedes usar una ollita. Y voy a colar la salsa para que no se vayan las semillitas del tomate. Esto es cuestión de gustos. Si no quieres colar la salsa, también te va a quedar muy bien. En este momento agregué solo la mitad para preparar 2 porciones. Mezclaré y añadiré un poco más de agua. La cantidad es a tu gusto. Solo cuida que no quede la salsa ni muy espesa ni muy aguada. Voy a probar. Como hace falta un poco de sal, la añadiré en este momento. En este punto te recomiendo agregues una ramita pequeña de pasote fresco o un poquito de pasote seco. Yo no tengo, por ello no se lo puse. En fin, dejamos que hierva la salsa a temperatura baja y mientras hierve puedes freír un huevo para servir con los chilaquiles. Al término que quieras, puedes dejarlo bien frito, término medio, como a ti te guste. Ok, aquí mi salsa ya está hirviendo y quizá estés pensando, Rosy, ¿cómo es posible que estés usando este tipo de totopos? Bueno, te comento que donde vivo no consigo harina de maíz, mucho menos tortillas de maíz. Solo consigo totopos que usan aquí para nachos. Si vives en México, solo corta tus tortillas de maíz en triángulos y las fríes en aceite caliente hasta que estén crujientes. Aunque incluso en casa, en México, algunas veces hacemos trampa y usamos totopos empaquetados. En fin, agregaré una parte de los totopos en este momento.
Mezclaré muy bien a que cada totopo esté bañado en esta rica salsita y serviré inmediatamente. Si quieres que tus chilaquiles queden más suaves, solo cocínalos por 1 a 2 minutos. Aprovecho este momento para invitarte a suscribirte al canal. También me encantaría me dejes un comentario para saber qué te ha parecido la receta. Y si compartes el link en tus redes sociales, te lo agradezco mucho. Ok, nuestros chilaquiles están casi listos. Al momento de servir voy a añadir crema fresca, que he de confesar yo le pongo mucho más de lo que muestro en el video. Y queso fresco, del cual también pongo bastantito. Y así solitos me encantan para el desayuno con un huevito encima. Quedan deliciosos, aunque también puedes ponerle unas rodajas de cebolla, pollos deshebrado o como nos gusta en Oaxaca, acompañados con una cecina y frijoles refritos. De cualquier forma te van a encantar, además son muy fáciles de preparar y ya sabes que si vives en otro país dale un buen uso a esos totopos que encuentras empaquetados. Nos vemos en el próximo video. Hasta luego.